Hola a todos, mi nombre es María José Revelo y junto a mis compañeros Santiago Rojas y Julián Ortiz, el día de hoy presentaremos el seminario acerca del síndrome de Treacher-Collins. Los objetivos que planteamos son presentar una revisión detallada del síndrome TCC, reforzar los conocimientos adquiridos en clase y relacionarnos con el estudio del síndrome TCC. Y destacar la importancia de comprender la correlación genética y embriológica sobre los síntomas del TCC para mejorar el diagnóstico y el tratamiento, haciendo énfasis en su variante más común, TC o FEBU. Realizamos un mapa conceptual que resume y enfatiza los puntos claves del síndrome. El síndrome de Treacher-Collins, también conocido como disotosis mandibulofacial, es una condición genética poco común que afecta el desarrollo de los huesos y el tejido de la cara. Las causas de esta enfermedad son gracias a mutaciones genéticas en uno de los genes que codifican proteínas necesarias para el desarrollo normal de las estructuras craneofaciales. Estas mutaciones pueden ser heredadas de uno o ambos padres que portan la mutación o pueden ocurrir de manera espontánea en el desarrollo fetal temprano. El síndrome Treacher-Collins se caracteriza por una serie de síntomas y características faciales distintivas que pueden variar la gravedad de una persona a otra. Algunos de los síntomas y complicaciones más comunes son la displasia maxilar, cigomática y mandibular, es decir, que la mandíbula se subdesarrollada o pequeña, anomalías en las orejas, como la falta del desarrollo de los conductos auditivos que causen problemas de audición, dificultades en la alimentación y respiración debido a que la nariz es pequeña y estrecha y pueden tener dientes apinados o ausentes. Los pómulos pueden estar anormalmente pequeños o ausentes y los ojos caídos que generen visión reducida. También pueden presentar problemas de habla y lenguaje. Y finalmente en el mapa incluimos la importancia del estudio genético, ya que es necesario que los pacientes reciban un tratamiento integral y personalizado que se adapte a sus necesidades individuales, considerando que el estudio genético puede proporcionar información importante sobre el pronóstico y progresión de la enfermedad. Para poder empezar con la presentación más a detalle, integrando lo dicho anteriormente, el síndrome de Treacher-Collins o displasia mandibulofacial es una condición genética poco común que influye en el crecimiento de los huesos y tejidos de la cara. Las características faciales distintivas de esta condición incluyen la inclinación hacia abajo de los ojos, la subdesarrollada formación de los pómulos, una mandíbula reducida y anormalidades en las orejas como la falta de los conductos auditivos externos. Muy bien, vamos al inicio con el marco teórico. Es importante entender que a partir de la cuarta semana se empiezan a dar origen las estructuras del aparato faríngeo, específicamente arcos, bolsas, surcos y membranas faríngeas. Pero nos vamos a enfocar en este momento en los arcos faringeos, que se empiezan a formar como tal cuando en la cuarta semana llega la migración de las células de la cresta neural y el neuroepitelio, para poder formar el primordio de lo que van a ser los huesos de la cara, como el hueso maxilar, mandibular, cigomático, entre muchos otros. El síndrome de Treacher-Collins es una enfermedad genética autosómica dominante que tiene cuatro variantes. Sin embargo, la más importante y la que más comúnmente se da es la del gen TSOF1 que se ubica en el cromosoma 5. Este gen va a codificar la proteína Treacher, que es de gran importancia porque va a controlar la biogénesis de los ribosomas maduros. Por lo tanto, cuando hay una insuficiencia de este gen TSOF1, que va a impedir un buen desarrollo de la proteína Treacher, no se va a poder dar una correcta biogénesis de ribosomas, específicamente en las células neuroepiteliales y células de la cresta neural, por lo cual no se van a poder codificar proteínas necesarias para el mantenimiento de las células previamente mencionadas y su migración, específicamente hacia el arco faríngeo número 1. ¿Por qué? Porque cuando las células de la cresta neural llegan al arco faríngeo número 1, se van a formar dos prominencias. La primera es la prominencia maxilar, que va a dar lugar al hueso maxilar, al hueso cigomático y a una porción del hueso vómer. Y la prominencia mandibular, que va a dar origen al hueso mandibular y a una porción del hueso temporal. Pues como se mencionó anteriormente, si no llega correctamente el desarrollo de esta proteína, las células no van a poder migrar y no se va a poder dar el origen a las estructuras previamente mencionadas, dando así los signos del síndrome de Treacher-Collins. En la discusión es evidente que bioquímicamente se ha mostrado como la proteína Treacher es fundamental para la biogénesis de los ribosomas maduros al unirse a un factor transcripcional VF. Al igual como se mencionó anteriormente, esta proteína Treacher se requiere
con los ribosomas maduros, poder sintetizar proteínas necesarias para la proliferación y la creación posteriormente de ganglios sensoriales, elementos esqueléticos y demás propios de la cara junto con el mesodermo del arco faríngeo número uno. Si bien no hay estudios que logren establecer una ruta molecular específica de cómo funciona, sí es evidente que las anomalías craniofaciales están directamente correlacionadas con el gen o la afectación del gen TSOF1 y con la biogénesis de los ribosomas en la placa neural y las células de la cresta neural. Hablando propiamente ya de la patología, tenemos entre los signos del Treacher-Collins unos criterios mayores y unos criterios menores. Los criterios mayores son hipoplasia del hueso cigomático y la mandíbula, malformación de la oreja microtia y coloboma del párpado inferior y no seas. Coloboma significa depresión del párpado hacia abajo. En los criterios menores tenemos atresia al oído externo, pérdida de la audición por conducto, labio paladar hendido y desplazamiento del pelo de auricular. En el lado izquierdo vamos a tener una tabla que sacamos de uno de los estudios que hicimos, en el cual se va a poder apreciar cuál es la frecuencia de que se den cada uno de estos síntomas, unos más frecuentes y unos muy raros, en diferentes personas que sufren del síndrome de Treacher-Collins. El diagnóstico del síndrome es clínico y puede hacerse en el periodo prenatal mediante una ecografía, la cual puede mostrar la dismorfia facial característica y anomalías del pabellón auricular bilaterales. Se puede realizar una biopsia de vellosidades coriónicas, líquido amniótico y hacer estudios genéticos para hallar alteraciones del gen TCOF1. Entre otros estudios también se encuentran la cefalometría para la evaluación de las vías aéreas superiores, así como para hacer seguimiento de la maduración fetal por obstetricia y las tomografías tridimensionales. En cuanto al tratamiento, este requiere una aproximación multidisciplinaria que involucre diversos profesionales en salud, entre ellos pediatras, genetistas clínicos, ortodoncistas, audiólogos, entre otros. Se han propuesto sistemas para clasificar la enfermedad y así establecer un protocolo de manejo para esta patología, pero todavía no hay una propuesta concreta, ya que este síndrome es un trastorno poco frecuente y presenta diferentes signos en cada individuo, dificultando el desarrollo de guías de manejo. No obstante, lo más importante en el tratamiento es el asegurar la integridad de la vía aérea y lograr la correcta alimentación del paciente, sobre todo durante el periodo neonatal y de la infancia. Esto debido a que el síndrome se asocia a la dificultad para la ganancia de peso y apneas obstructivas que pueden variar desde leves a graves. En cuanto a las intervenciones quirúrgicas, el tratamiento más frecuentemente utilizado y con mejores resultados es la distracción mandibular osteogénica. Esta es una técnica quirúrgica de alargamiento mandibular que permite corregir la posición posterior de la lengua, aliviando la obstrucción de la vía aérea, obteniendo una mejora para la alimentación y la respiración. La evaluación por oftalmología, otorrinolaringología y audiología también se debe iniciar entre los 0 y 36 meses de edad. En una segunda etapa, de los 3 a los 12 años, se debe comenzar el tratamiento de ortodoncia, la reparación de los párpados y la reconstrucción de la región cigomática, para la cual el procedimiento más utilizado es el uso de colgajos vascularizados. Estos son bloques de tejido que se movilizan a partir de un sitio donador y se transfieren a otra ubicación con fines de reconstrucción. Aquí se puede observar la evolución de un caso después de la realización de diversos procedimientos como la distracción mandibular. En cuanto a la epidemiología, la incidencia es variable según la literatura que se revise, siendo aproximadamente a nivel global de 1 a 10.000 y de 1 a 70.000 nacidos vivos por mutaciones en el gen TCOF1. Según un análisis hecho en 2016, la incidencia nacional estimada, tomando como población a Estados Unidos, fue de 1 en 80.000 nacidos vivos. En cuanto a la incidencia a nivel regional y municipal, no se encontraron estudios. Finalmente, podemos concluir que el síndrome de Treacher-Collins es un complejo desorden multifacético causado por una mutación genética en el gen TCOF1 que afecta al desarrollo normal desde el periodo embrionario debido a que no se permite la migración de las células de la cresta neural hacia los arcos faringeos 1 y 2, que son los primordios de huesos como el maxilar, cigomático y palatino. Existen diversos tratamientos que pueden mejorar la sintomatología del síndrome, como la distracción mandibular, el uso de presión positiva continua en la vía aérea, la reconstrucción facial por medio de colgajos, entre otros. Al ser un síndrome infrecuente, se requiere una mayor investigación para establecer un enfoque más unificado para esta población, brindando un mejor manejo del mismo y aumentando la calidad de vida de estos pacientes. Muchas gracias.